Bienvenidos a este espacio donde la palabra de Dios transforma vidas. Oramos que este mensaje sea de edificación para tu corazón, que fortalezca tu fe y te acerque más a la presencia del Señor. Si este contenido bendice tu vida, no te lo guardes. Te animamos a compartirlo con otros, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros mensajes. También queremos invitarte a visitarnos en nuestras instalaciones físicas. Estamos ubicados en el 2911 Edmonton Trail, Northeast, Calgary, Alberta, donde será un privilegio recibirte y crecer juntos en la fe. Dios tiene algo para ti hoy, así que no te desconectes. Bendiciones. Amén. No los veo animados. Bueno, yo por lo menos voy a estar aquí animado. Amén. Salmo 139, versículo 1 al versículo 12. Abre tu Biblia ahí, por favor. Salmo 139, versículo 1 al versículo 12. Vamos a leer ahí algunos versículos de la palabra del Señor. Salmo 139, versículo 1 al versículo 12, dice la palabra del Señor: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, en todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde me huiré de tu presencia? Si subieres a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano, ahí me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Señor, te damos gracias en esta hora, gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias por lo que tú vas a hablar, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Te pedimos que tomes el control de este lugar, de nuestras mentes, de nuestro corazón. Rechazamos toda distracción, todo bloqueo en nuestra mente, toda oposición del enemigo, y declaramos un ambiente de libertad para escuchar tu palabra, Señor, para escuchar lo que tú quieres hablarnos. Señor, te damos control de este lugar, de este tiempo y de cada palabra que sale de mi boca. Rechazo toda voz mía, Señor, aunque sea con buena intención, pero que no pertenezca a ti. La rechazo en el nombre de Jesús. Rechazamos toda voz de confusión, toda voz del enemigo, Señor, que se quiera levantar en medio de este tiempo. Y declaramos, Señor, solamente tu voz, tu palabra manifiesta, que pueda bendecir nuestras vidas, transformar nuestros corazones, animarnos, Señor, desafiarnos a seguir creciendo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor sigue trabajando en nuestras vidas. Somos hombres y mujeres sensibles, somos hombres y mujeres expuestos que vivimos diferentes tipos de situaciones y circunstancias. Dios sigue obrando, Dios sigue trabajando, y con el pasar de los tiempos sigue profundizando más en nuestros corazones. A través de procesos, a través de tratos que son directamente al corazón, y no siempre entendemos esas cosas de parte del Señor, pero sí entendemos que todas esas cosas tienen un propósito profundo, y ese propósito es formarnos, es limpiarnos y es acercarnos más a Él. A veces estos procesos vienen de forma de prueba, de corrección, o incluso a veces sentimos el silencio de Dios, pero todo es parte de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y aunque suelen doler estos procesos, y aunque a veces sentimos esas señales como de abandono,
vemos a Dios que sigue transformando, sigue trabajando, sigue moldeándonos, sigue transformándonos. Ese trato de Dios a veces puede producir gozo, porque decimos, oh, ay, qué lindo que como Dios está trabajando en mi vida. Pero también podemos sentir tristeza y dolor por lo que Dios está pidiendo que nosotros soltemos, porque a veces es difícil soltar. Es difícil soltar, dejar cosas que están interfiriendo entre mi relación con Dios. Y esas cosas también son el trato de Dios. Son el trato de Dios en nuestra vida, y que cada día el Señor sigue profundizando y el Señor sigue haciendo que nuestros corazones se alineen más a Él. Y hoy no quiero hablar desde una idea, este pasaje que acabamos de leer, sino que quiero que caminemos con este salmista. Vamos a entrar en lo que él está viviendo en su corazón. Porque este salmo expresa una experiencia profunda con el Señor. Y hay muchas preguntas, así como el salmista las hace, o cómo se expresa en este momento. Hay preguntas que tú y yo como cristianos también hacemos y nos hacemos o le hacemos a Dios. Y mayormente nuestras preguntas que nos hacemos, ¿será que Dios existe? No nos hacemos esas preguntas, porque en nuestro corazón entendemos y hemos afirmado de que Dios es real. Pero sí nos hemos preguntado, ¿dónde está Dios en medio de este proceso que estoy viviendo? ¿Dónde está Dios? No es una pregunta teológica, es una expresión. Es algo que nace desde adentro. Porque cuando estamos en dificultades y en situaciones adversas, sentimos tristeza, desolación y muchas otras cosas más. Y en lo profundo nos preguntamos, Señor, ¿será que tú estás conmigo en medio de este proceso? ¿En medio de esta dificultad? Y esta expresión de este Salmo de David es profundo. Seguramente en un momento no tan lindo para él. Pero son preguntas que nos hacemos constantemente en nuestro caminar con el Señor. Este salmo no fue escrito para personas con un alto grado de elocuencia o intelectuales. Si vamos ahí al momento en Israel, era mayormente compuesto por personas comunes, personas sensibles, sencillas, mayormente labradores de la tierra que vivían de la tierra, vivían de lo que podían producir. Algunos de ellos ni siquiera sabían leer ni escribir. Pero estos salmos fueron escritos para que ellos a través del cántico puedan tener un conocimiento mayor de quién es Dios, un conocimiento mayor de cómo Dios trabaja en el proceso, un conocimiento mayor y más profundo y más práctico de cómo Dios trabaja en nuestros corazones. Esta no es una expresión al aire. Es un momento que seguramente donde David vivió crisis, vivió culpa, seguramente vivió soledad. Pero en ese momento expresa este salmo. El Salmo 139 responde precisamente a esas preguntas. ¿Está Dios conmigo en medio de este proceso? Este salmo atribuido a David, un hombre que conocía casi toda situación. David pasó diferentes tipos de crisis, momentos duros en su vida, no solo antes de ser rey, sino más aún cuando ya reinaba sobre Israel. La persecución, la traición, el pecado, el quebranto. David pasó por un montón de situaciones. Y David, para expresar este tipo de crisis o este tipo de situaciones que enfrentaba, hacía o usaba esta metáfora como la peste destructora. O decía, quieren comer mis carnes. O decía, andar por el valle de la sombra y de muerte. Es como David expresaba en esos momentos difíciles y de agonía, esos momentos profundos con Dios, donde se sentía que estaba solo. Y David expresa
desde lo más profundo de su corazón, esta lucha interna que estaba produciéndose en su interior, seguramente queriéndose alejar de todos los planes y propósitos de Dios para su vida. En el versículo 1 al versículo 2, dice la palabra ahí: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. La palabra examinar implica investigación profunda, es escudriñar lo más profundo de nuestro ser. No es un vistazo superficial de parte de Dios. Es un conocimiento total de qué somos y cómo somos, cómo nos movemos por la vida, cuáles decisiones tomamos por la vida. Dios conoce lo más profundo de nosotros. Y David lo que está haciendo es reconociendo que Dios conocía el sentarse de él, así como el levantarse. Que ha entendido, dice, desde lejos, yo Señor entiendo, o tú has entendido mis pensamientos, tú me conoces bien. Dios nos conoce. Cuando te sientas, cuando te levantas, tus pensamientos antes de que incluso hables, el Señor ya los conoce. Dios conoce tus caminos. Dios conoce todo lo que tú y yo somos. Dios no solamente ve lo que haces, sino ve quién eres. En la cultura hebrea, la palabra conocer no es solamente era saber datos aproximados de alguien. Conocer tenía que ver con intimidad, con conocer a la persona profundamente. Y es la misma idea o el mismo concepto que David está usando para referirse a Dios. Tú me has conocido íntimamente y profundamente. Cada cosa que yo soy, cada cosa que yo hago, cada cosa que yo incluso voy a decir o vaya a hablar. Dios conoce nuestro corazón. Y David reconoce esto delante de Dios. Dios ve lo cotidiano. Dios ve el día a día de nuestra vida. Dios ve lo oculto. Dios ve lo que nadie más ve. Dios nos ve en los momentos de sequía. Dios nos ve en los momentos de dolor. Dios nos ve en los momentos de alegría. Dios nos ve en todo momento. Antes de que tú entiendas lo que sientes o lo que siento, dijo David, Dios, tú ya lo entiendes. Hay personas que no nos entendemos ni a nosotros mismos. No sé, a ustedes no les pasa. Pero a veces no nos entendemos a nosotros mismos. ¿Por qué hice esto? ¿O por qué tomé esta decisión? ¿Pero por qué? ¿Qué se me ocurrió haber dicho esto? No nos entendemos. No sabemos por qué reaccionamos como reaccionamos. Y nos preguntamos, ¿pero de dónde me salió eso? Y no nos entendemos porque, no sé, ¿será que nos falta conocernos a nosotros mismos? Pero Dios sí nos conoce. Él nos conoce perfectamente. Él sabe lo que estamos viviendo. Él sabe cómo nos afecta las pruebas que vivimos día a día. Él sabe cuando queremos llorar y cuando queremos gritar de dolor y frustración porque las cosas no van como nosotros queremos. Él nos conoce.
Y aunque nosotros a veces determinamos que estamos confundidos porque no sabemos por qué actuamos así, porque no sabemos por qué hemos tomado estas decisiones así, pero para Dios no estamos confundidos. Él sabe todo lo que está sucediendo dentro de nosotros. Él sabe todo lo que estamos viviendo en lo interno. Él sabe todo lo que nosotros estamos sufriendo o las alegrías que estamos viviendo, pero Dios conoce en profundidad nuestros corazones y todo lo que está sucediendo dentro de nosotros. Porque nuestro Dios es un Dios omnisciente. Él lo sabe todo. Versículos 3 y versículos 4. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Has escudriñado mi andar, aún no está la palabra en mi lengua, y tú ya la sabes. Para los hebreos el camino representa el estilo de vida que llevamos. Mi caminar, el camino, cómo yo me conduzco por la vida. Y en cambio la palabra para los hebreos reflejaba lo que era el corazón, porque ellos entendían que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tenemos el camino, el caminar que representa yo, cómo me conduzco por la vida, cuál es el estilo de vida que yo llevo, qué cosas hago en intimidad, qué decisiones tomo en intimidad, qué cosas, hacia dónde estoy conduciendo mi vida. Ese es el camino. Y la palabra, lo que hablamos, lo que expresamos, porque eso representa lo que hay en nuestros corazones. Cómo yo uso mis palabras, yo las uso para maldecir, las uso para bendecir, las uso para hablar vulgaridades, las uso para alabar al Señor. Dios conoce. Dios conoce. David le dice, tú has conocido, has escudriñado mi andar, mi reposo, todos mis caminos te son conocidos. Tú sabes cómo yo me conduzco por la vida, Dios. Tú sabes qué decisiones tomo, tú sabes cómo yo camino y qué decisiones tomo, y tú sabes, Señor, cómo yo las decisiones que voy a tomar, porque aún no está en la palabra en mi lengua y tú ya la conoces. Dios conoce. Y esto es lo que está expresando David, para que la gente que podía leer estos salmos o que podían cantar estos salmos puedan entender la magnificencia de Dios, la omnipresencia de Dios y la omnisciencia de Dios. De que Dios está en todos lados, de que Dios está en todo lugar, viendo cuál es nuestro estilo de vida y viendo o escuchando cada palabra que sale de nuestra boca, porque eso refleja nuestro corazón. Esto nos confronta, porque tenemos un Dios que todo lo ve y que todo lo sabe. No existe doble vida con Dios. No existen máscaras espirituales con Dios, porque Él nos conoce bien como somos. Porque muchos podemos vivir así, una versión pública, pero también una versión privada. Una versión pública donde demostramos que somos casi ángeles y querubines y caminamos por ahí diciendo, mi hermanito, ¿cómo te amo en el Señor? Dios te bendiga. Gloria a Dios. Y usamos este lenguaje evangélico. Esa es la versión pública. Pero después está la versión privada donde mostramos todo lo podrido que hay dentro de nosotros. Esos no vinieron hoy al culto. Tranquilos. Y en lo público estamos bien. Y mostramos amor. Y hablamos bonito. Y hablamos ese lenguaje tan hermoso y evangélico. Amén, gloria a Dios. Estamos orando, bendecidos y de victoria. Dios está obrando. Y agarramos de la mano del Señor. Y gritos de júbilo y de victoria. Pero en lo privado seguimos mostrando nuestras fallas y nuestros errores y cómo esos errores y esas fallas y esos pecados afectan a las personas que nos rodean.
Pero la confrontación de parte de Dios es que solo hay una versión mía, que es la real. Y es la que Él conoce en lo profundo de nuestros corazones. No podemos actuar delante de Dios. No podemos actuar delante de Dios. Y eso es lo que David está reflejando en este momento. Versículo 5 al versículo 6. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, que no lo puedo comprender. Hay dos contextos de la palabra me rodeaste. Está el contexto militar, que era cuando un ejército rodeaba una ciudad. Y cuando el ejército rodeaba la ciudad, nadie podía salir, nadie podía entrar. La ciudad quedaba completamente controlada y quedaban totalmente aislados. En este contexto esto generaba angustia, generaba una sensación de encierro, era una sensación media intimidante. Es una sensación que es como que sientes que alguien está al asedio constantemente y que te quieren hacer daño. Una vez en Argentina, la segunda vez que a mí me robaron en Argentina, que entraron al departamento donde yo vivía, tuve esa sensación de sentirse rodeado y asustado, porque cuando nosotros entramos a nuestro departamento, ya sabíamos, vimos la ventana por donde habían entrado los ladrones y todo, y habían puesto en la cocina todos los cuchillos, desde el más pequeño al más grande, así los cuchillos en la mesa. Estaban como preparados en caso de que el dueño llegue y ellos poder de alguna forma librarse. Y abra ahí, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. La palabra examinar implica investigación profunda, es escudriñar lo más profundo de nuestro ser. No es un vistazo superficial de parte de Dios. Es un conocimiento total de qué somos y cómo somos, cómo nos movemos por la vida, cuáles decisiones tomamos por la vida. Dios conoce lo más profundo de nosotros. Y David lo que está haciendo es reconociendo que Dios conocía el sentarse de él, así como el levantarse. Que ha entendido, dice, desde lejos, yo Señor entiendo, o tú has entendido mis pensamientos, tú me conoces bien. Dios nos conoce. Cuando te sientas, cuando te levantas, tus pensamientos antes de que incluso hables, el Señor ya los conoce. Dios conoce tus caminos. Dios conoce todo lo que tú y yo somos. Dios no solamente ve lo que haces, sino ve quién eres. En la cultura hebrea, la palabra conocer no es solamente era saber datos aproximados de alguien. Conocer tenía que ver con intimidad, con conocer a la persona profundamente. Y es la misma idea o el mismo concepto que David está usando para referirse a Dios. Tú me has conocido íntimamente y profundamente. Cada cosa que yo soy, cada cosa que yo hago, cada cosa que yo incluso voy a decir o vaya a hablar. Dios conoce nuestro corazón. Y David reconoce esto delante de Dios. Dios ve lo cotidiano. Dios ve el día a día de nuestra vida. Dios ve lo oculto. Dios ve lo que nadie más ve.
Dios nos ve en los momentos de sequía, Dios nos ve en los momentos de dolor, Dios nos ve en los momentos de alegría, Dios nos ve en todo momento. Antes de que tú entiendas lo que sientes o lo que siento, dijo David, Dios, tú ya lo entiendes. Hay personas que no nos entendemos ni a nosotros mismos. No sé, a ustedes no les pasa. Pero a veces no nos entendemos a nosotros mismos. ¿Por qué hice esto? ¿O por qué tomé esta decisión? ¿Pero por qué? ¿Qué se me ocurrió haber dicho esto? No nos entendemos. No sabemos por qué reaccionamos como reaccionamos. Y nos preguntamos, ¿pero de dónde me salió eso? Y no nos entendemos porque, no sé, ¿será que nos falta conocernos a nosotros mismos? Pero Dios sí nos conoce. Él nos conoce perfectamente. Él sabe lo que estamos viviendo. Él sabe cómo nos afecta las pruebas que vivimos día a día. Él sabe cuando queremos llorar y cuando queremos gritar de dolor y frustración porque las cosas no van como nosotros queremos. Él nos conoce. Y aunque nosotros a veces determinamos que estamos confundidos porque no sabemos por qué actuamos así, porque no sabemos por qué hemos tomado estas decisiones así, pero para Dios no estamos confundidos. Él sabe todo lo que está sucediendo dentro de nosotros. Él sabe todo lo que estamos viviendo en lo interno. Él sabe todo lo que nosotros estamos sufriendo o las alegrías que estamos viviendo, pero Dios conoce en profundidad nuestros corazones y todo lo que está sucediendo dentro de nosotros. Porque nuestro Dios es un Dios omnisciente. Él lo sabe todo. Versículos 3 y versículos 4. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Has escudriñado mi andar, aún no está la palabra en mi lengua, y tú ya la sabes. Para los hebreos el camino representa el estilo de vida que llevamos. Mi caminar, el camino, cómo yo me conduzco por la vida. Y en cambio la palabra para los hebreos reflejaba lo que era el corazón, porque ellos entendían que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tenemos el camino, el caminar que representa yo, cómo me conduzco por la vida, cuál es el estilo de vida que yo llevo, qué cosas hago en intimidad, qué decisiones tomo en intimidad, qué cosas, hacia dónde estoy conduciendo mi vida. Ese es el camino. Y la palabra, lo que hablamos, lo que expresamos, porque eso representa lo que hay en nuestros corazones. Cómo yo uso mis palabras, yo las uso para maldecir, las uso para bendecir, las uso para hablar vulgaridades, las uso para alabar al Señor. Dios conoce. Dios conoce. David le dice, tú has conocido, has escudriñado mi andar, mi reposo, todos mis caminos te son conocidos. Tú sabes cómo yo me conduzco por la vida, Dios. Tú sabes qué decisiones tomo. Tú sabes cómo yo camino y qué decisiones tomo. Y tú sabes, Señor, cómo yo, las decisiones que voy a tomar. Porque aún no está la palabra en mi lengua y tú ya la conoces. Dios conoce. Y esto es lo que está expresando David para que la gente que podía leer estos salmos o que podían cantar estos salmos puedan entender la magnificencia de Dios, la omnipresencia de Dios y la omnisciencia de Dios.
de que Dios está en todos lados, de que Dios está en todo lugar, viendo cuál es nuestro estilo de vida y viendo o escuchando cada palabra que sale de nuestra boca, porque eso refleja nuestro corazón. Esto nos confronta, porque tenemos un Dios que todo lo ve y que todo lo sabe. No existe doble vida con Dios. No existen máscaras espirituales con Dios, porque Él nos conoce bien como somos. Porque muchos podemos vivir así. Una versión pública, pero también una versión privada. Una versión pública donde demostramos que somos casi ángeles y querubines y caminamos por ahí diciendo, mi hermanito, ¿cómo te amo en el Señor? Dios te bendiga. Gloria a Dios. Y usamos este lenguaje evangélico. Esa es la versión pública. Pero después está la versión privada donde mostramos todo lo podrido que hay dentro de nosotros. Esos no vinieron hoy al culto. Tranquilos. Y en lo público estamos bien. Y mostramos amor. Y hablamos bonito. Y hablamos ese lenguaje tan hermoso y evangélico. Amén, gloria a Dios. Estamos orando, bendecidos de victoria. Dios está obrando. Y agarramos de la mano del Señor. Y gritos de júbilo y de victoria. Pero en lo privado seguimos mostrando nuestras fallas y nuestros errores y cómo esos errores y esas fallas y esos pecados afectan a las personas que nos rodean. Pero la confrontación de parte de Dios es que solo hay una versión mía, que es la real. Y es la que Él conoce en lo profundo de nuestros corazones. No podemos actuar delante de Dios. No podemos actuar delante de Dios. Y eso es lo que David está reflejando en este momento. Versículo 5 al versículo 6. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, que no lo puedo comprender. Hay dos contextos de la palabra me rodeaste. Está el contexto militar, que era cuando un ejército rodeaba una ciudad. Y cuando el ejército rodeaba la ciudad, nadie podía salir, nadie podía entrar. La ciudad quedaba completamente controlada y quedaban totalmente aislados. En este contexto esto generaba angustia, generaba una sensación de encierro, era una sensación media intimidante. Es una sensación que es como que sientes que alguien está al asedio constantemente y que te quieren hacer daño. Una vez en Argentina, la segunda vez que a mí me robaron en Argentina, que entraron al departamento donde yo vivía, tuve esa sensación de sentirse rodeado y asustado, porque cuando nosotros entramos a nuestro departamento, ya sabíamos, vimos la ventana por donde habían entrado los ladrones y todo, y habían puesto en la cocina todos los cuchillos, desde el más pequeño al más grande, así los cuchillos en la mesa. Estaban como preparados en caso de que el dueño llegue y ellos poder de alguna forma librarse. Y es una sensación horrible sentir que ahí en tu casa, en el lugar donde tú tienes que estar protegido, se metieron personas con una intención de hacerte daño. Y este es en el contexto militar, esto es lo que sentía el pueblo cuando tenían o se sentían rodeados por un ejército enemigo. Esa sensación de asedio, de alguien que te quiera hacer daño. Pero está el otro contexto de rodearnos o de estar rodeado.
Y este contexto era de protección, que también se usaba para describir Dios rodeando a su pueblo, como un escudo, como una muralla protectora. Y aquí cambia totalmente el significado. Ya no es como una amenaza de alguien que me está rodeando para dañarme, sino una cobertura, es una protección. Y lo que el salmista estaba sintiendo en este momento, probablemente las dos cosas. Primero, incomodidad de no tengo dónde esconderme, Dios lo ve todo, Dios está en todos lados, me rodea completamente, Él es omnipresente, Él es omnisciente, lo sabe, lo ve todo. Pero también una sensación de seguridad, no, Dios está conmigo, estoy protegido, estoy cuidado. Lo que parecía en un momento encierro, porque yo no sé si te pasa a ti como cristiano, pero nosotros tenemos que estar con este corazón de que Dios nos ve en todo momento. Cuando vamos al baño, porque en el baño supuestamente nadie te ve, pero Dios nos ve. Es feo usar ese ejemplo. Pero en la intimidad Dios nos ve. Cuando estás solo en un cuarto, Dios te ve. Cuando estás en la universidad, en el colegio, Dios te ve. Cuando estás trabajando, Dios te ve. Y antes, cuando yo recién nací en un hogar cristiano, pero cuando yo me estaba convirtiendo, cuando yo estaba abrazando el cristianismo, tenía esta sensación de miedo porque Dios me veía todo lo que yo hacía. Cada cosa que yo decía, yo sabía que Dios estaba atento a lo que yo hablaba. Entonces uno anda como con miedo. Hermano, ¿cómo va a decir eso? Porque esa es la sensación que uno siente, que Dios lo ve, que Dios está, que Dios sabe lo que pensamos, que Dios conoce lo íntimo de nuestro corazón. Estamos con una sensación de que, ay, Dios me tiene rodeado. Pero lo que el salmista está queriendo expresar, o lo que él está sintiendo, es esa protección de Dios. Que si Dios está en todo lugar, y que si Dios estaba donde quiera que él iba, era porque él le quería proteger de sus enemigos. Porque él quería traer esa presencia constante. Porque Dios quería tener una cercanía con él. No es vigilancia, no es que Dios te quiere vigilar para ver qué decisiones tomas y qué palabras dice. Es un momento donde Dios te dice, yo quiero darte mi cobertura, yo quiero darte mi protección, yo estoy contigo. Entonces David llega a un punto clave, ya no es huyendo, ya no es que está sintiendo esto de que se siente rodeado y que se siente temeroso. Está en un momento donde él se sienta maravillado, él se siente bendecido, toda esa incomodidad se va para convertirse en que Dios le está consolando y Dios lo está abrazando y Dios está con él en esos momentos difíciles. Y ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y ya no caminamos por ahí con el temor de hacer cosas malas, sino que vivimos simplemente por la gracia de Dios, porque todo lo que nosotros hagamos pueda bendecir a Dios, para que todo lo que nosotros digamos pueda bendecir a Dios. Versículo 7 y versículo 9 dice ahí, ¿dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¡Qué tremenda pregunta! Esto no es teología ni nada de eso. Es una pregunta real.
Y lo que David está diciendo es, ¿hay algún lugar donde no tenga que enfrentar todo esto que estoy enfrentando, Señor? ¿A dónde puedo huir? ¿Hay algún lugar donde pueda huir y que este trato de Dios en mi vida desaparezca? ¿A dónde puedo huir? Dice David. ¿A dónde huiré de tu presencia? En este tiempo la gente, esto ya lo hemos hablado anteriormente, la gente pensaba en dioses territoriales, el Dios de la montaña, el Dios del agua, el Dios de no sé qué, el Dios de no sé cuánto. Pero Israel entendía que Dios era el Dios de todo lugar, de todo el universo, de toda la creación. Y el salmista lo expone este atributo de Dios. Él es omnipresente. Está en todo lugar. En todo lugar. El trato que tienes aquí en la iglesia del encuentro lo vas a tener en la iglesia llamada Puerta del Cielo. Y si tú eres crítico aquí y estás siendo confrontado con la crítica, lo mismo Dios te va a enfrentar con la crítica allá, porque Dios está interesado en tu corazón. Así que no te enojes si te confrontan con un pecado, porque no es el hombre, es Dios. Y todo lo que podamos vivir aquí como comunidad, y todo como podamos servir al Señor como comunidad, lo vas a hacer aquí como lo vas a hacer en otro lado. Porque Dios está en todo lugar y es el mismo en todo lugar. Él es omnipresente. Y David lleva esto al extremo. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y aún ahí me asirá tu diestra. Las alas del alba es referencia al oriente. En el contexto cultural para el pueblo de Israel, el sol sale del oriente. El alba representa eso. Lo más lejano, visible hacia ese lado del sol. Lo más lejano. Aún allí, Dios, en lo más lejano, ahí me guiará tu mano. Ahí vas a estar conmigo. El extremo de la mar era el occidente. Para los hebreos el mar, el Mediterráneo, estaba en el occidente. Representaba lo desconocido, lo lejano, lo inalcanzable. Nadie podía ni imaginarse qué había más allá del mar. Y David dice, aún allí me asirá tu diestra. Aún allí tú vas a estar viéndome, tú vas a estar conmigo, tú vas a estar a mi lado. Aún allí, si yo, ¿a dónde puedo ir, Señor? ¿A dónde? En este contexto, el extremo del mar, las alas del alba era literalmente el fin del mundo para ellos. Y David está diciendo, no importa cuánto corra, no puedo escapar. Aún en lo más lejano, en lo desconocido, ahí está Él. No nos podemos escapar de los tratos de Dios. No nos podemos escapar de lo que Dios está hablando a nuestro corazón. Sea aquí, sea en la China, el Señor seguirá tratando lo que tiene que tratar en nuestros corazones. No podemos estar huyendo de las situaciones que podamos vivir en una iglesia y correr a la otra porque acá me trataron mal. La gente huye de su pasado, la gente huye de Dios, la gente trata de huir del dolor. Pero David descubre algo sobrenatural y nos dice, no podemos huir de su presencia. Porque donde tú vas, Él ya está.
Donde pensemos ir, Él ya está. Al extremo del mar, no importa, ahí está Él. Ahí está Él. El versículo 10 decía ahí, aún a mí, allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Es prácticamente David diciendo, qué alivio. Aún ahí me guiará tu mano. Aún allí me asirá tu diestra. La mano de Dios representa dirección, protección. La mano de Dios significa el sostén para nosotros como hijos de Dios. Para cualquier momento de situación o crisis que podamos vivir, su mano estará ahí para sostenernos. Donde nosotros pensábamos que Dios estaba ahí para juzgarnos, porque están conociendo las palabras que salen de nuestra boca, porque está donde sea que nosotros vayamos. A veces pensamos que Dios está ahí es para juzgarnos, pero el Señor no está para juzgarnos. Él está ahí para sostenernos, para levantarnos. El versículo 11 y versículo 12 dice, si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Las tinieblas o la oscuridad en el contexto cultural significaba caos, era miedo, era desorientación, porque en la oscuridad uno no puede ver hacia dónde va. Pero hay una revelación sumamente poderosa aquí. Para Dios, aún la noche resplandece como el día. Para Dios no hay confusión. Para Dios no hay pérdida. Para Dios no hay ausencia. Él está, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, le dice David al Señor. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hebreos capítulo 4 versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. Él lo ve todo. Él lo ve todo. No hay cosas que podamos ocultar de Él. Él conoce nuestro levantar y nuestro acostar. Él conoce lo profundo de nuestro corazón. Él conoce todo de nosotros. Nosotros podemos decir, me siento en oscuridad, siento caos alrededor de mí, no entiendo nada. Pero Dios dice, yo veo claramente a dónde estás. Yo veo claramente lo que estás viviendo. Yo veo claramente este proceso. Yo veo claramente lo que estoy haciendo en tu corazón. Dios ve todo lo que estamos viviendo. Tal vez hoy estás corriendo, tratando de escapar de muchas cosas. Tal vez estás tratando de escapar de tu dolor. Tal vez estás tratando de escapar de la culpa. Tal vez estamos tratando de escapar de nuestro pasado, de nuestra historia. Tal vez estamos hasta tratando de escapar de nuestras pruebas y de nuestros procesos. Pero hoy el Señor nos dice, no tienes que correr más. Porque del mismo Dios o el mismo Dios del que intentas huir, es el único que puede sanarte y levantarte.
Es el único que nos puede sostener. Es el único que puede ir hasta el extremo de la mar para levantarte de su mano. Dios nos quiere llevar a esa intimidad real con Él. Nada de máscaras, nada de superficialismo, nada superficial. Dios quiere intimidad real con Él. Sacarnos todas las máscaras y decir, Señor, esto es lo que necesito de ti, esto necesito trabajar en mi corazón, esto necesito cambiar, esto necesito mejorar. En esta área necesito ser transformada, intimidad real con Él. Sacarnos las máscaras espirituales. El Señor nos quiere llevar a dependencia total. Dependencia total en Él. No en nosotros mismos, no en nuestras capacidades, no en lo que podamos lograr con nuestro esfuerzo, sino dependencia de Él, del Señor, de su presencia. Dios nos quiere llevar a tener una mayor seguridad con Él. No basada en lo que yo pueda hacer para Él, sino en lo que Él está haciendo en mi corazón. En su presencia. En lo profundo que Él está trabajando en mí. Dios nos quiere llevar a una transformación interna. Una transformación profunda. No de qué lenguaje bonito habla en la iglesia, sino el corazón. Transformación en lo más profundo de nosotros. Iglesia, siempre digo esto, pero Dios no se cansa de trabajar en nuestros corazones. Y entre más años en el Evangelio, más profundo es el Señor. Y puedes tener 15, 20 años en el Evangelio, pero el Señor va más al hueso, a lo íntimo. Y aquí estamos. Yo todavía necesito ser transformado por el Señor. Yo necesito todavía crecer en una intimidad real con Dios. Porque en la semana puedo pasar por diferentes pruebas y situaciones que me pueden sacar, pero vengo a la iglesia a decirles les amo en el Señor y hacerle la sonrisita de que todo está bien y hacerle la sonrisita de que te amo en el Señor, aleluya, gloria a Dios. Pero el Señor nos conoce en todo momento y yo necesito más dependencia de Él. Y necesito obtener más seguridad en Él, en su amor, en lo que Él quiere hacer para mi vida. Y sobre todo necesito que el Señor me siga transformando. Transformando en lo más íntimo. Amén, iglesia. Amén. Póngase de pie.